Decían que ese perro era un monstruo, hasta que una niña se paró frente a él y el mundo entero se quedó inmóvil. El perro no se movía. Tenía el cuerpo atravesado frente a la niña, las patas firmes sobre la tierra seca, el lomo erizado como si el aire mismo lo estuviera empujando desde atrás. No ladraba sin control, no corría, no atacaba. Solo permanecía ahí, rígido, con la cabeza baja y los ojos clavados en todo lo que se acercara demasiado. La niña, pequeña para su edad, con los hombros hundidos y la ropa más grande de lo que debía, estaba detrás de él. No lo tocaba, no lo llamaba. Se quedaba quieta, como si entendiera que cualquier movimiento podía romper algo invisible. A su alrededor, los adultos murmuraban. Miradas cruzadas, gestos tensos. El mestizo ya tenía fama. Decían que era peligroso, que había aparecido de la nada, que no obedecía, que gruñía a la gente, que un animal así no debía estar cerca de una niña sola. Pero el perro no miraba a todos igual. Algunos podían pasar sin que él reaccionara, otros no. Con ciertos cuerpos, con ciertos pasos, el animal endurecía aún más el cuello, abría apenas la boca y dejaba escapar un sonido bajo, profundo, que no era rabia desatada, sino advertencia contenida. Algo no estaba bien, no por la niña, no por el lugar, sino por aquello que todavía nadie más parecía percibir. El mestizo tenía cicatrices viejas, marcas de hambre, de golpes antiguos, de noches largas sin refugio. No era grande, pero tampoco pequeño. Era de esos perros hechos de retazos, sin raza, sin nombre, con el cuerpo construido a base de sobrevivir. Sus orejas no eran iguales, su cola tenía una curva extraña. Sus ojos, oscuros y atentos, no parpadeaban cuando se tensaba el ambiente. La niña respiraba despacio. Había aprendido a hacerlo así. Respirar sin ruido, ocupar poco espacio, no llamar la atención. Su vida había sido eso durante demasiado tiempo. El perro lo sabía. No porque alguien se lo hubiera explicado, sino porque los cuerpos que han sido olvidados se reconocen entre sí sin palabras. Desde que apareció, él no se separaba de ella. Dormía cruzado frente al rincón donde la niña se acurrucaba. Se levantaba antes que el sol. Comía después, siempre después. Si ella caminaba, él iba un paso adelante. Si ella se detenía, él giraba la cabeza primero, escaneando el entorno como si leyera un idioma que nadie más había aprendido. Al principio, algunos pensaron que era ternura, otros que era casualidad, hasta que dejó de parecer normal. El perro empezó a bloquear caminos, se interponía cuando ciertos adultos se acercaban demasiado. No mordía, no saltaba, solo ocupaba el espacio con su cuerpo, firme, imposible de ignorar. Y cuando alguien intentaba rodearlo, él se movía en el mismo eje, manteniendo siempre la misma distancia entre la niña y aquello que venía de frente. Eso fue lo que encendió las alarmas. Decían que un animal así era impredecible, que un día podía atacar sin aviso, que no se podía confiar en un perro que decide por su cuenta a quién permitirle el paso, que la niña estaba en peligro por culpa de ese mestizo. Nadie se preguntó por qué el perro había elegido protegerla. Nadie se preguntó qué estaba viendo él. La niña había llegado ahí sin equipaje, sin adultos que la reclamaran, sin una historia clara, como si el mundo la hubiera dejado caer y siguiera caminando. Pasaba las horas sentada, dibujando en la tierra con un palo, mirando el suelo como si le debiera disculpas. No pedía nada, no lloraba, no hacía preguntas. Y el perro estaba siempre cerca. Cuando alguien levantaba la voz, él se tensaba. Cuando alguien se acercaba demasiado rápido, él se adelantaba. Cuando el ambiente cambiaba de temperatura, de ritmo, de intención, el perro era el primero en notarlo. Había noches en que no dormía. Se quedaba sentado, mirando la oscuridad, el cuerpo en alerta constante, como si algo se moviera más allá del alcance de los ojos humanos. Sus orejas captaban sonidos que no provocaban reacción en nadie más. Pasos lejanos,
respiraciones ajenas, presencias que no se anunciaban. La niña dormía detrás de él, con la confianza ciega de quien nunca ha tenido a nadie y por primera vez no se siente sola. Eso era lo que incomodaba. Un perro así no encajaba en la idea de control. No respondía a órdenes, no aceptaba caricias de cualquiera, no se dejaba dominar. Su lealtad no estaba disponible. Estaba entregada, sí, pero no a todos, solo a ella. Algunos empezaron a decir que era un riesgo, que una niña abandonada no debía estar cerca de un animal impredecible, que había que hacer algo antes de que ocurriera una tragedia. El mestizo percibió el cambio antes que nadie, los murmullos más largos, las miradas que se detenían en él con otra intención. La forma en que algunos se acercaban midiendo distancias, evaluando movimientos. El olor distinto del miedo mezclado con decisión. El perro no huyó. Se volvió más rígido, más atento, más presente. Cuando alguien intentó llevarse a la niña por el brazo, el mestizo se interpuso sin tocar, sin morder, sin perder el control, solo con el peso de su cuerpo y la claridad de su postura. No había amenaza gratuita en él. Había certeza. Eso fue suficiente para sellar su destino ante los ojos equivocados. Peligroso. Esa palabra empezó a circular como una sentencia. Nadie vio cómo, en esos mismos días, el perro dejaba de comer para no alejarse de ella. Nadie notó que tenía una herida reciente en una pata trasera, probablemente causada por algo que había enfrentado en la noche, lejos de miradas. Nadie se dio cuenta de que el animal estaba más delgado, más cansado, pero igual de firme. El cansancio no le quitaba claridad. La niña comenzó a aferrarse al borde de su pelaje cuando el entorno se volvía hostil. No lo abrazaba, no se colgaba, solo apoyaba los dedos, como quien toca algo real para no desaparecer. El perro aceptaba ese contacto sin moverse. Había aprendido que su función no era recibir afecto, sino sostener. Cada vez que alguien se acercaba con intenciones confusas, él se activaba. Cada vez que la energía del lugar cambiaba, él se adelantaba. Y cada vez que lo hacía, más confirmaba la opinión de quienes no querían entender. No veían protección, veían desafío, no veían cuidado, veían desobediencia, no veían amor, veían peligro. El ambiente se volvió denso, el aire pesado. Las decisiones empezaron a tomarse lejos de la niña, lejos del perro. Planes que no consideraban lo invisible. Soluciones rápidas para problemas mal entendidos. El mestizo se dio cuenta. Los animales siempre se dan cuenta. Esa mañana, el sol salió igual que siempre, pero algo estaba fuera de lugar. El perro no se recostó, no cerró los ojos. Permaneció de pie durante horas, siguiendo con la mirada cada movimiento alrededor. Su respiración era lenta, controlada, como si estuviera guardando fuerzas. La niña despertó y lo encontró ahí, bloqueando el paso, mirando hacia el frente con una intensidad nueva. No intentó rodearlo, no intentó salir. Se quedó detrás, pequeña, silenciosa, confiando. Había aprendido que cuando él se ponía así, era mejor no moverse. El mestizo sabía que el tiempo se estaba acabando, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque la amenaza ya no era solo invisible, estaba organizada, tenía forma, tenía intención. Y aún así, el perro no retrocedió. No buscó escapar, no buscó ayuda, no cambió de bando. Se quedó donde siempre había estado, entre la niña y el mundo. La niña no siempre había tenido ese silencio adentro. Hubo un tiempo, antes de que el mundo la dejara caer, en que todavía se movía como se mueven los niños que creen que alguien los está esperando. No era una vida fácil, ni siquiera entonces. Era una vida apretada, con paredes delgadas, con ruido de vecinos, con comida contada. Pero había una rutina, aunque fuera frágil. Había manos que, de vez en cuando, la peinaban rápido para que no se viera tan descuidada. Había una voz que decía su nombre, aunque fuera con prisa. Y con eso, un niño puede sostenerse.
Hasta que un día la voz dejó de decirlo, y el peine, y la rutina, y el espacio seguro, todo se fue soltando como un hilo viejo. La niña, que tenía el cuerpo pequeño y los ojos demasiado atentos para su edad, empezó a aprender lo que no debería aprender nadie tan temprano: a leer estados de ánimo, a adivinar peligros, a caminar sin hacer ruido. Aprendió a anticipar el golpe antes de que el golpe llegara. Aprendió a esperar afuera cuando adentro no había lugar para ella. Aprendió a no pedir, a no estorbar, a no existir demasiado. No es que alguien le hubiera explicado esas reglas. Se le quedaron pegadas en la piel, como el polvo en las rodillas, como la tristeza en la garganta. Su historia, vista desde afuera, parecía simple. Una familia que se quebró, un adulto que se fue, otro que ya no pudo, una cadena de decisiones ajenas. Pero por dentro, para ella, no fue un evento grande ni dramático. Fue una pérdida lenta, un desaparecer constante de cosas pequeñas: el plato lleno, la cobija propia, la luz prendida en la noche, la certeza de que mañana sería parecido a hoy. Cuando ya no hubo nadie que la llevara de la mano, el mundo se hizo enorme. La niña pasó por lugares donde la gente aprende a mirar sin ver, puertas donde nadie abre por miedo a hacerse responsable, esquinas donde se acumulan los que sobran. Ahí, entre bolsas, perros callejeros y miradas endurecidas, fue donde empezó a volverse otra. No se volvió mala, no se volvió fría, se volvió mínima. Sus pasos se hicieron cortos, su voz se quedó guardada. Sus ojos empezaron a fijarse en detalles que los demás no notaban: quién se acercaba demasiado, quién preguntaba cosas innecesarias, quién sonreía sin motivo. Y aún así, había una parte de ella que seguía siendo niña, una parte que no sabía cómo rendirse, una parte que, por dentro, seguía esperando algo, aunque no pudiera nombrarlo. El mestizo apareció cuando esa espera ya era casi un instinto apagado. No entró con ruido, no llegó con una escena. No hubo un momento claro para decir: aquí empezó. Simplemente, un día, el perro estaba cerca. Al principio era una sombra en la distancia, un cuerpo flaco entre la basura, con el pelaje sucio y los huesos marcados. La niña lo vio de reojo y siguió caminando. Los animales callejeros para ella eran como los adultos. Podían ser amables un día y peligrosos al siguiente. Además, ella no tenía nada que ofrecer. Ni comida, ni agua, ni tiempo. Solo su propia hambre. Pero el perro no se fue. Apareció otra vez y otra, siempre a cierta distancia, sin invadir. No se acercaba lo suficiente para asustarla. No se alejaba lo suficiente para desaparecer. Era una presencia constante, como si hubiera decidido que su lugar estaba ahí, en el borde de la vida de esa niña que ya casi no ocupaba espacio. En las noches frías, cuando ella se acurrucaba donde podía, el perro se echaba cerca, no encima, no pegado, solo lo suficiente para cortar el viento. Cuando la niña se movía, él levantaba la cabeza. Cuando ella se quedaba inmóvil, él también. Era como si estuvieran sincronizados por algo que no se explica. No hubo caricias al inicio. No hubo abrazos. No hubo un «te quedas conmigo». Solo se toleraron. Y luego, sin darse cuenta, se necesitaron. La niña empezó a reconocerlo por el sonido de sus uñas sobre el cemento, por el ritmo de su respiración cuando dormía, por la forma en que giraba la cabeza antes de que algo pasara. El perro empezó a reconocerla por el paso ligero, por el olor a polvo y a ropa vieja, por ese silencio que ella llevaba encima como un abrigo. Se volvieron pareja sin declararlo. La gente que veía a la niña sola pensaba que era un problema, que era una carga, que alguien tenía que resolver esa situación. Había miradas de lástima, sí, pero también había miradas de conveniencia. Cuando una niña está sola, el peligro no siempre llega con gritos. A veces llega con una mano extendida demasiado suave. A veces llega con promesas. A veces llega con paciencia falsa. La niña, aunque no lo supiera con palabras, lo sentía. Y el perro lo olía. Porque el mestizo tenía un instinto viejo, de esos que se construyen con golpes y hambre. No era un animal criado en casa.
No era un perro de patio con comida asegurada. Era un sobreviviente. Había aprendido, a la mala, que el peligro casi siempre llega disfrazado, que hay hombres que caminan tranquilos y traen tormenta por dentro, que hay sonrisas que no significan nada bueno. Por eso, cuando ciertos pasos se acercaban, el perro se ponía distinto. No era miedo, era enfoque. Su cuerpo cambiaba de forma. La línea del lomo se levantaba apenas. Los músculos se endurecían. La mirada se volvía fija. Y lo más importante, siempre se colocaba entre la niña y la persona. La niña empezó a confiar en esa señal más que en cualquier otra cosa. Si el perro se relajaba, ella podía respirar. Si el perro se tensaba, ella sabía que había que quedarse quieta, que no era momento de moverse, que el mundo estaba a punto de intentar algo. Con el tiempo, alguien notó esa pareja extraña. Una niña flaquita y un perro mestizo marcado por la calle. Los vieron como un problema doble, y los movieron de un lugar a otro, como se mueven las cosas que incomodan. Así terminaron en un sitio donde había más ojos, más gente, más reglas. Un lugar donde la niña podía, al menos, estar bajo techo algunas noches, donde alguien le daba un plato, aunque fuera simple, donde había horarios, donde la gente fingía que el orden era protección. Ahí fue donde el mestizo empezó a llamar la atención de verdad, porque en un lugar así, un perro sin dueño, sin correa, sin obediencia, es visto como una amenaza inmediata. Intentaron sacarlo, primero con gestos, luego con palos, después con la idea de que alguien lo capturara para resolverlo. El perro no atacó, no mordió, no se lanzó sobre nadie, solo se negaba a irse. Se quedaba pegado a la niña, y cuando la intentaban mover sin él, el animal se plantaba como una piedra viva. Su cuerpo decía lo que la niña no podía decir. No. La niña, que ya había perdido tantas cosas sin poder defenderlas, sintió algo nuevo con esa negativa del perro. No era alegría, no era emoción fuerte, era una calma rara, una sensación de que por primera vez algo estaba de su lado sin pedir nada. Eso era lo que nadie entendía. Todos asumían que el perro estaba poseído, que estaba enfermo, que estaba agresivo. Nadie consideraba que tal vez estaba respondiendo a algo real, a una vulnerabilidad real, a un peligro real. Porque la niña era vulnerable en una forma que no se ve a simple vista. No solo por su tamaño, no solo por estar sola. Era vulnerable porque ya había aprendido a no defenderse. Porque cuando alguien la tomaba del brazo, ella se dejaba. Porque cuando alguien le hablaba fuerte, ella bajaba la mirada. Porque cuando alguien invadía su espacio, ella se encogía. Esa vulnerabilidad es peligrosa, porque atrae. Y el mestizo lo sabía. En esos días, el perro empezó a dormir menos, a comer menos, a moverse con un cuidado feroz. Había algo en el ambiente que se estaba torciendo, algo que él olía antes de que pasara, un olor distinto en ciertas personas, una energía que se quedaba pegada en los pasillos, un patrón de pasos que se repetía. La niña no podía nombrarlo, pero su cuerpo también lo sentía. Se le apretaba el estómago. Se le secaba la boca, se le iban las ganas de moverse. Y cada vez que eso pasaba, el perro se volvía un muro sin ladrillos, un muro hecho de hambre, de cicatrices, de lealtad. Así fue como la palabra empezó a crecer. Peligroso. Alguien dijo que un animal así era un riesgo para todos. Alguien aseguró que era cuestión de tiempo para que atacara. Alguien, cansado de tener que lidiar con lo que no controlaba, decidió que lo mejor era quitarlo de en medio. La niña escuchó fragmentos. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Entendió que el perro podía desaparecer como desaparecen las cosas que nadie defiende. Como desapareció su casa, su familia, su nombre dicho con cariño. Esa noche, ella no durmió. Se quedó sentada, con las rodillas pegadas al pecho, mirando el lomo del mestizo. Él estaba acostado, pero no descansaba. Tenía los ojos abiertos, las orejas moviéndose con cada ruido, como si supiera que el peligro ya no venía de afuera únicamente. A veces, el peligro se presenta como una
solución. A veces, el peligro es una decisión tomada por otros. La niña, sin decir nada, apoyó los dedos en el pelaje sucio del perro. Un contacto mínimo, tembloroso, como quien toca la única cosa que todavía se siente segura en un mundo que insiste en quitarlo todo. El mestizo no se movió, pero su respiración cambió, más lenta, como si ese gesto, pequeño y silencioso, fuera una promesa entre dos seres que nadie estaba mirando con verdadera atención. Porque en ese punto, ya no se trataba solo de un perro y una niña. Se trataba de una alianza que el mundo no había autorizado. Y esas alianzas, cuando nacen en el abandono, suelen ser las más fuertes. El mestizo se mantuvo despierto hasta el amanecer, escuchando lo que los demás no escuchaban, oliendo lo que los demás no olían, sosteniendo con el cuerpo lo que la niña no podía sostener sola. Y cuando la luz empezó a entrar por las rendijas, el perro se levantó despacio, sacudió el polvo de su espalda y se colocó, otra vez, en el mismo lugar, entre la niña y el mundo, como si ya supiera que ese día iba a decidirse todo. El vínculo no se anunció. No hubo un momento claro en el que alguien pudiera decir que, a partir de ahí, ya no estaban solos. Se fue formando en cosas pequeñas, casi invisibles, en repeticiones silenciosas que nadie consideró importantes. El tipo de relación que no se explica porque no se construye con palabras, sino con presencia. La niña se movía poco, siempre con cuidado, como si cada paso fuera una pregunta al suelo. El mestizo aprendió ese ritmo sin que nadie se lo enseñara. Ajustaba su andar al de ella, ni adelante ni atrás, siempre a la distancia exacta para cubrir sin invadir. Por las mañanas, cuando el espacio empezaba a llenarse de ruido humano, el perro ya había recorrido los bordes. Olía esquinas, observaba entradas, marcaba mentalmente rutas de escape. La niña, sentada en su lugar habitual, lo veía pasar y volvía a bajar la mirada. No lo seguía con ansiedad. Sabía que iba a volver. Y siempre volvía. A veces traía en el pelaje el rastro de algo que no había querido dejar pasar. Un olor metálico, un gesto más tenso en el cuello, una respiración un poco más rápida. El mestizo cargaba esas cosas sin dramatismo, como cargan los que ya aprendieron que nadie va a preguntar. La niña, sin saberlo, empezó a depender de esa constancia. No como quien se aferra, sino como quien se apoya. Cuando el perro se acostaba cerca, su cuerpo se relajaba apenas. Cuando él se levantaba de golpe, ella se quedaba quieta. Había aprendido a leerlo como se lee el clima antes de salir. El mundo seguía siendo hostil. Eso no cambió. Había reglas, horarios, miradas que juzgaban. Había adultos que hablaban por encima de su cabeza, que decidían cosas sin mirarla. Pero había algo que sí era distinto. Ya no estaba completamente expuesta. El mestizo dormía atravesado en las entradas. No por costumbre, sino por estrategia. Su cuerpo bloqueaba el paso lo justo, sin parecer agresivo, sin permitir aproximaciones directas. Si alguien intentaba cruzar por encima, el perro se movía con precisión, sin tocar, sin provocar, pero sin ceder espacio. Ese detalle empezó a incomodar, porque un animal que decide por sí mismo dónde ponerse rompe con la comodidad de quienes quieren caminos libres. La niña observaba todo desde abajo, desde su estatura, desde su silencio, y aunque no entendía las dinámicas adultas, sí entendía una cosa. Cuando el perro estaba ahí, nadie se le acercaba de más. Eso le daba margen para respirar. Con el paso de los días, el vínculo se volvió rutina. Una rutina rara, sin horarios fijos ni gestos grandes. La niña comía cuando había comida. El perro comía cuando ella terminaba. La niña se sentaba a mirar el suelo. El perro se sentaba mirando el entorno. La niña se encogía cuando el ambiente se tensaba. El perro se estiraba. Era un equilibrio. A veces, por la noche, el mestizo se levantaba varias veces. Caminaba en círculos lentos, revisando. La niña abría los ojos, lo veía pasar y volvía a cerrarlos.
No necesitaba comprobar nada más. Si él estaba ahí, podía dormir. Había marcas nuevas en el cuerpo del perro. Pequeños raspones. Una herida mal cerrada en el costado. Señales de encuentros que no habían sido fáciles. Nadie preguntó por ellas. Nadie las atendió. El mestizo tampoco las mostró. No era su función. Su función era quedarse. Mientras tanto, el ambiente alrededor se volvía más rígido. Más reglas, más control, más incomodidad ante lo que no encajaba. La niña, por ser niña, era tolerada. El perro, por no pertenecer a nadie, empezaba a ser un problema. Algunos intentaron ignorarlo, otros evitarlo, otros provocarlo. Pasaban cerca con movimientos bruscos, con miradas desafiantes, con la intención clara de ver cómo reaccionaba. El mestizo no caía en la trampa, no respondía al ruido ni a la provocación vacía. Solo reaccionaba cuando algo cruzaba un límite que solo él parecía ver. Y cuando lo hacía, no había duda. Su cuerpo se convertía en un aviso claro. Eso hizo que lo observaran más. La niña empezó a sentir ese peso. No podía explicarlo, pero sabía que algo se estaba acumulando, que la atención ya no estaba puesta en ella, sino en el animal que la rodeaba. Y cuando la atención se concentra demasiado tiempo en un solo punto, rara vez trae algo bueno. Aún así, el vínculo no se debilitó. Al contrario, se hizo más preciso. El perro anticipaba los movimientos de la niña. Si ella se levantaba, él ya estaba de pie. Si ella dudaba, él esperaba. Si ella se encogía, él se adelantaba medio paso. No necesitaban mirarse. No necesitaban tocarse. Había algo profundamente humano en esa forma de cuidarla, aunque el que cuidaba no fuera humano. La niña, poco a poco, empezó a hacer cosas que no hacía antes. Caminar un poco más lejos, levantar la cabeza un segundo más, permanecer en un espacio sin moverse, no porque se sintiera valiente, sino porque se sentía respaldada. Ese respaldo tenía un costo. El mestizo se volvió más delgado, más cansado. Dormía menos, siempre alerta, como si supiera que no podía permitirse el descanso completo. Como si cada segundo de descuido fuera una oportunidad para que algo se rompiera. En una ocasión, alguien intentó apartarlo con fuerza. El perro no mordió, no atacó, se mantuvo firme, soportando el empujón con el cuerpo tenso, sin perder la posición. La niña se quedó inmóvil detrás de él, los dedos apretados contra la tela vieja de su ropa. Después de eso, la palabra volvió a circular. Peligroso, no por lo que había hecho, sino por lo que se negaba a hacer, ceder. La gente prefiere animales sumisos, animales que bajan la cabeza, animales que obedecen sin preguntar. El mestizo no era así, no porque fuera agresivo, sino porque había elegido. Y había elegido a la niña. Eso, en un sistema que quiere controlar todo, es imperdonable. Los días siguieron pasando, pero el ambiente ya no era el mismo. Había miradas que medían, pasos que se detenían a observar, susurros que no se hacían delante de la niña, pero que ella percibía igual. Porque cuando alguien habla de ti como si no estuvieras, tu cuerpo lo sabe. El mestizo también lo sabía. Empezó a posicionarse con más cuidado, a elegir mejor dónde acostarse, a vigilar ciertos puntos con más atención, a reaccionar más rápido. No era paranoia, era experiencia, porque el perro había vivido lo suficiente como para entender cuándo una amenaza se está organizando. No necesita verla completa, basta con el cambio de olor, de intención, de ritmo. La niña, por su parte, empezó a sentir miedo de perderlo. No un miedo consciente, no uno que se verbaliza. Era un nudo constante en el estómago, una sensación de fragilidad nueva, paradójica, porque ahora tenía algo que perder. Antes, cuando lo había perdido todo, el miedo era distinto, más plano, más constante. Ahora tenía picos, porque ahora había una presencia que le daba forma al día. El mestizo no se separaba de ella ni un segundo, ni siquiera cuando tenía hambre, ni siquiera cuando el cansancio le pesaba en los huesos.
Había asumido su rol con una seriedad que no necesitaba aplausos. Era un guardián invisible. Invisible para quienes solo ven collares y certificados. Invisible para quienes confían más en reglas que en instintos. Invisible para quienes creen que el peligro siempre llega con ruido. Pero para la niña, él era completamente visible. Era la sombra que se movía antes que ella. El cuerpo que absorbía las miradas. El límite claro entre su fragilidad y el resto del mundo. En una de esas noches tensas, cuando el aire estaba cargado de algo que no se decía, la niña despertó sobresaltada, no por un ruido fuerte, sino por el silencio extraño. Abrió los ojos y vio al mestizo de pie, mirando hacia la oscuridad con el cuerpo rígido. No se movía, no gruñía, solo miraba. Y esa quietud fue más inquietante que cualquier ladrido. La niña se sentó despacio. No hizo ruido. Sabía que, si el perro estaba así, no era un error. Algo estaba pasando. Algo que todavía no había cruzado el umbral, pero que ya estaba demasiado cerca. El mestizo dio un paso al frente, luego otro. Se colocó justo en la línea entre la sombra y la niña. Su respiración era profunda, medida. No había miedo en él. Había decisión. Ese fue el momento en que el vínculo se volvió irrevocable. No porque pasara algo visible, sino porque ambos entendieron, sin palabras, que ya no había marcha atrás. Que lo que habían construido en silencio los había puesto en el centro de una historia que no habían elegido, pero que tampoco iban a abandonar. El mundo seguía girando, indiferente. Las decisiones seguían tomándose lejos. Pero ahí, en ese espacio mínimo, una niña y un perro mestizo sostenían algo que nadie más estaba sosteniendo. La idea de que proteger también es resistir. Y el mestizo estaba dispuesto a hacerlo hasta el final. El peligro no llegó de golpe. No irrumpió con ruido ni con violencia evidente. Se fue acomodando en los márgenes, en los tiempos muertos, en los espacios donde nadie mira porque cree que nada pasa ahí. Era un peligro paciente, de esos que esperan a que el entorno se acostumbre a su presencia antes de avanzar. El mestizo lo percibió primero. No fue un solo detalle, sino una suma de señales pequeñas. El cambio en ciertos pasos que se repetían demasiado. El olor que quedaba flotando después de que alguien se iba. La forma en que algunas miradas se quedaban más tiempo del necesario en el cuerpo de la niña, evaluando, midiendo. El perro empezó a tensarse antes de que ocurriera cualquier cosa concreta. No porque tuviera pruebas, sino porque su cuerpo reconocía patrones antiguos. El mismo tipo de amenaza que había visto otras veces, en otros lugares, con otros humanos que también parecían inofensivos hasta que dejaban de serlo. La niña sentía esa tensión como un eco interno. No sabía de dónde venía, pero estaba ahí. Una inquietud constante, como si el aire pesara más en ciertos momentos. Como si algo estuviera siempre a punto de cruzar una línea invisible. Ella empezó a moverse menos, a quedarse más cerca del mestizo, a observar sin levantar demasiado la cabeza. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque su cuerpo también estaba aprendiendo. El entorno seguía funcionando como siempre. Rutinas, horarios, movimientos repetidos. Nada parecía fuera de lugar para quien no prestaba atención. Pero el peligro rara vez altera lo visible al principio. Prefiere instalarse en lo normal. El mestizo empezó a marcar zonas, no con señales evidentes, sino con presencia. Se colocaba en puntos estratégicos, bloqueando accesos, ocupando pasillos, interrumpiendo trayectorias. No dejaba rutas libres entre la niña y ciertos espacios. Su cuerpo se convertía en un mapa de advertencias. Algunas personas lo notaron, otras lo ignoraron. Algunas se molestaron. Un perro que decide dónde puede estar la gente es un problema para quienes creen que todo les pertenece. La palabra volvió a circular con más fuerza. Se decía que el animal estaba cada vez más agresivo, que su comportamiento era errático, que no era normal que protegiera tanto a una niña, que algo no estaba bien en esa relación. Nadie se preguntó qué había provocado ese nivel de alerta. Mientras tanto, la amenaza seguía creciendo en silencio.
Había presencias que aparecían cuando el mestizo se alejaba un poco, manos que se estiraban demasiado, cuerpos que invadían el espacio de la niña con excusas triviales, movimientos lentos, calculados, probando límites. Cada vez que eso pasaba, el perro reaparecía, siempre a tiempo, no con ataques, no con ruido, con posicionamiento, con mirada fija, con una postura que dejaba claro que ese espacio no estaba disponible. Eso frustraba a quien intentaba avanzar sin ser visto. Y la frustración, cuando no se acepta, se convierte en enojo. El mestizo empezó a cargar con ese enojo sin que nadie lo reconociera. Las miradas hacia él se endurecieron. Los gestos se volvieron más bruscos. Ya no era solo un estorbo. Empezaba a ser un obstáculo. La niña, sin entenderlo del todo, empezó a sentir culpa. Culpa de que el perro estuviera cansado. Culpa de que tuviera heridas nuevas. Culpa de que la gente lo mirara mal por estar con ella. No lo expresaba, pero su cuerpo lo mostraba. Se encogía más. Se hacía más pequeña. Como si quisiera desaparecer para que él no tuviera que defenderla. El mestizo no permitía eso. Cada vez que ella intentaba apartarse, él se acercaba. Cada vez que ella se hacía mínima, él ocupaba más espacio. No porque quisiera atención, sino porque entendía algo fundamental. El peligro se alimenta de lo que no se defiende. Las noches se volvieron más tensas. El perro ya no se acostaba completamente. Dormía a medias, con un ojo abierto, con el cuerpo listo. Sus músculos no se relajaban. Su respiración era constante, controlada, como si estuviera reservando energía para algo que sabía que iba a necesitar. La niña despertaba seguido, no por pesadillas, sino por esa sensación extraña de estar siendo observada. Abría los ojos y lo veía ahí, de pie, vigilando. Eso la calmaba y la inquietaba al mismo tiempo, porque si él estaba así, significaba que algo no estaba bien. El peligro se acercaba, pero aún no mostraba la cara. Era un conjunto de detalles, un ruido en la noche que no coincidía con la rutina, una sombra que se detenía demasiado, una puerta que se abría cuando no debería. Nada suficientemente grave por sí solo, todo demasiado pequeño para alarmar a quien no quiere ver. Pero el mestizo veía y reaccionaba. Eso lo puso en el centro del problema. Alguien decidió que ya no era tolerable, que un animal así no podía seguir ahí, que representaba un riesgo mayor que cualquier otra cosa, que había que quitarlo antes de que pasara algo. La ironía era cruel, porque el único que estaba impidiendo que pasara algo era él. La decisión se fue gestando lejos de la niña, en conversaciones bajas, en acuerdos rápidos, en esa forma que tiene el mundo de resolver lo incómodo eliminándolo. El mestizo lo sintió antes de que se ejecutara. El día amaneció pesado, el aire denso, los movimientos más bruscos. El perro se negó a comer. Se mantuvo pegado a la niña desde que abrió los ojos. No se separó ni un segundo. Su cuerpo estaba más rígido que nunca. La niña notó ese cambio. Intentó moverse y él se adelantó. Intentó sentarse en otro lugar y él se colocó delante. No era normal, ni siquiera para ellos. Algo estaba a punto de romperse. El peligro, que había sido invisible tanto tiempo, empezaba a tomar forma. No venía solo de la sombra, venía también de quienes decían querer orden y seguridad. Venía de una decisión tomada sin entender. La niña empezó a sentir miedo de verdad. No ese miedo antiguo al abandono, sino uno nuevo, más concreto. Miedo de que el perro no pudiera detener lo que se acercaba. Miedo de que lo separaran de ella. Miedo de quedarse otra vez sola, expuesta. El mestizo percibió ese miedo como una descarga. Se tensó aún más. Su cuerpo ya no solo bloqueaba, advertía. No con agresión, sino con una claridad absoluta. Cualquier cosa que intentara cruzar ese límite tendría consecuencias. Eso selló la idea que otros ya tenían. Peligroso. No importaba que nunca hubiera mordido.
No importaba que su comportamiento fuera selectivo. No importaba que su agresividad solo apareciera frente a ciertas intenciones. El mundo prefiere soluciones simples. Y un perro sin voz es una solución fácil. La amenaza se dividió entonces en dos frentes. Una, la que seguía acechando a la niña desde la sombra, esperando una oportunidad. Otra, la que avanzaba abiertamente hacia el mestizo, con la intención de quitarlo de en medio. El perro lo entendió y eligió. No retrocedió, no se escondió, no intentó huir con la niña, porque sabía que no podría protegerla en el camino. Se quedó. Se colocó exactamente donde siempre se había colocado, entre ella y todo lo demás. La tensión se volvió insoportable. Cada movimiento parecía definitivo. Cada sonido parecía anunciar algo irreversible. El mestizo respiraba hondo, como quien se prepara para un impacto. La niña estaba detrás, inmóvil, con los dedos clavados en la tela de su ropa. El peligro ya no era una idea, era una presencia concreta, organizada, decidida. Y el perro, mestizo, cansado, marcado por la calle, estaba listo para enfrentarlo sin entender de reglas humanas, sin saber de consecuencias, sin pedir nada, porque para él solo había una verdad. Mientras él estuviera ahí, nadie tocaría a la niña, aunque ese fuera el momento en que el mundo decidiera llamarlo. Definitivamente, peligroso. El momento no llegó con estruendo. Llegó con una quietud pesada, casi respetuosa, como si incluso el peligro entendiera que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría regreso. El aire se volvió espeso. Los sonidos habituales parecían lejanos. Todo se movía más lento, excepto el corazón del mestizo, que latía firme, constante, como un tambor marcando el único ritmo que importaba. El perro se adelantó medio paso. No fue un gesto impulsivo, fue calculado, medido. Su cuerpo ya estaba preparado desde antes. Cada músculo tenso, cada sentido abierto. No había sorpresa en él, solo confirmación. La niña quedó detrás, exactamente donde él quería que estuviera. Pequeña, silenciosa, invisible para quienes no sabían mirar, pero completamente presente para el único ser que, desde hacía días, no hacía otra cosa que sostenerla con el cuerpo. El movimiento que detonó todo fue mínimo. Un avance demasiado decidido. Un intento de pasar. Una intención que ya no se molestó en disfrazarse. El mestizo reaccionó. No con furia desbordada, no con caos. Con precisión. Su cuerpo se lanzó al frente lo justo para interceptar. No buscó lastimar por lastimar. Buscó detener. Desviar. Romper la línea directa entre la amenaza y la niña. El impacto fue seco, contenido. El tipo de choque que deja claro que no hay negociación posible. El ruido atrajo miradas. El mundo, que hasta entonces había preferido no ver, volteó de golpe. Y entonces, como suele pasar, todos interpretaron la escena tarde y mal. Vieron a un perro lanzarse. No vieron por qué. No vieron lo que había intentado cruzar. El mestizo recibió el golpe casi al mismo tiempo que reaccionaba. Un golpe torpe, desesperado, lleno de rabia acumulada. No fue letal, pero fue suficiente para arrancarle un quejido ahogado. Aún así, no se retiró. Se mantuvo firme. El dolor no lo hizo retroceder. Solo afiló su enfoque. La niña, detrás, sintió el impacto en el cuerpo como si hubiera sido sobre ella. Sus piernas temblaron. Sus manos se cerraron. Pero no gritó, no corrió, no hizo ruido. Se quedó, porque el mestizo seguía ahí. El caos empezó a crecer alrededor. Voces elevadas, movimientos bruscos, pasos apresurados, gente acercándose sin entender. Cada estímulo nuevo era una amenaza potencial, y el perro tuvo que dividir su atención sin perder el eje. Eso le costó caro. Otro golpe, esta vez más fuerte, mal dirigido, injusto. El mestizo cayó de costado por un segundo, la tierra fría contra el cuerpo caliente. El mundo girando apenas, el dolor subiendo desde el costado hasta el pecho. Cualquier otro animal habría huido, él no.
Se levantó con dificultad, sacudiendo la cabeza, buscando aire. Una de sus patas no respondía del todo. La apoyó igual, cojeando. Decidido, volvió a colocarse frente a la niña. Ese gesto, simple y brutal, fue el punto sin retorno. Porque ya no se trataba de controlar una situación. Ya no se trataba de calmar a nadie. Ahora se trataba de eliminar al problema. Y el problema, para ellos, era el perro. El mestizo lo supo en el instante exacto en que el ambiente cambió de nuevo. Ya no era tensión, era resolución. El tipo de resolución que no escucha razones. El cuerpo del perro empezó a fallar. La respiración se volvió más pesada. Cada inhalación raspaba por dentro. La herida del costado ardía, pero su mirada seguía clara. No había confusión, no había arrepentimiento, solo una decisión sostenida. La niña empezó a sollozar sin sonido. Lágrimas silenciosas, cayendo una tras otra, empapando la tela vieja de su ropa. No se movía, no sabía qué hacer. Su cuerpo entendía que cualquier intento de intervenir podría romper lo único que todavía la protegía. El mestizo giró apenas la cabeza, lo suficiente para asegurarse de que ella seguía ahí. Y al verla, algo en él se afirmó todavía más. Había visto ese tipo de mirada antes, en otros humanos pequeños, en otros cuerpos vulnerables que nadie defendió a tiempo. Y siempre había llegado tarde. Esta vez no. El siguiente impacto fue el más duro. No vino con aviso. No vino con lógica. Fue un acto torpe, impulsado por el miedo y la incomprensión. El golpe lo lanzó contra el suelo con violencia. El aire salió de sus pulmones en un gemido seco. Su visión se nubló por un segundo largo. El mundo se inclinó. Y aún así, el mestizo intentó levantarse. Las patas temblaban. El cuerpo no respondía igual. El dolor era profundo, extendido, como si se le hubiera metido en los huesos. Pero su instinto seguía intacto. Arrastró el cuerpo, centímetro a centímetro, hasta volver a interponerse. Ese fue el sacrificio. No un acto heroico para ser visto. No una escena limpia. Fue sucio, doloroso, humillante incluso. Un cuerpo cansado, herido, que se negaba a ceder porque sabía que, si cedía, algo irreversible ocurriría. La amenaza original, la que había estado acechando en silencio, se desdibujó en el caos. No porque hubiera desaparecido, sino porque ya no encontró espacio. El perro había convertido el momento en un foco imposible de ignorar. Había expuesto todo. Su cuerpo, su vida, su límite. Las autoridades llegaron tarde, como siempre llegan tarde a lo que no quisieron ver a tiempo. Llegaron cuando el daño ya estaba hecho, cuando el sacrificio ya había ocurrido. El mestizo yacía en el suelo, respirando con dificultad. El costado subía y bajaba de forma irregular. La pata herida apenas se movía. Sus ojos, sin embargo, seguían abiertos. Buscaban a la niña. Ella estaba ahí, arrodillada a unos pasos, sin atreverse a tocarlo. Sus manos temblaban en el aire. Su rostro estaba empapado de lágrimas que nadie le había enseñado a contener. El perro la vio, y con ese último gesto consciente, intentó mover la cola. No fue un movimiento grande, apenas un temblor, pero fue suficiente. Suficiente para decirle que no se había ido, que había hecho lo que tenía que hacer, que ella seguía a salvo. El ruido alrededor se apagó poco a poco. Las voces se volvieron lejanas. El mundo volvió a girar, indiferente, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para la niña, nada volvería a ser igual, porque por primera vez en su vida, alguien había puesto el cuerpo por ella. No porque fuera obligación, no porque alguien se lo pidiera, sino porque así lo decidió. El mestizo cerró los ojos un instante, agotado, no derrotado, solo cansado. Cansado de sostener un mundo que siempre le exigió demasiado a los más débiles. Y aún así, incluso ahí, incluso herido, incluso en el suelo, su cuerpo seguía ligeramente inclinado hacia la niña, como un último muro, como una promesa cumplida.
El silencio que quedó después no fue cómodo. Fue un silencio pesado, de esos que llegan cuando algo importante ya pasó y nadie sabe bien qué hacer con eso. El mestizo respiraba con dificultad, el cuerpo vencido por el cansancio y el dolor, pero todavía presente, todavía ahí. La niña fue la primera en acercarse. No corrió, no gritó. Caminó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romperlo. Se arrodilló a su lado, y por primera vez desde que el mundo la había obligado a hacerse pequeña, apoyó todo su peso hacia adelante. Sus manos tocaron el pelaje sucio, caliente, real. El perro abrió los ojos. Y en ese instante, los adultos entendieron. No por lo que el perro había hecho, sino por lo que había evitado, por lo que nunca llegó a ocurrir gracias a ese cuerpo mestizo, flaco, lleno de cicatrices, por lo que estuvo a punto de pasarle a esa niña si nadie hubiera estado dispuesto a interponerse. Las miradas cambiaron. No todas, pero las suficientes. Las autoridades hablaron, tomaron notas, señalaron, dijeron palabras grandes, dichas siempre después. El peligro real salió a la luz como salen siempre estas cosas. Tarde, cuando ya no pueden negarse. La niña no escuchó nada de eso. Ella solo miraba al perro. Se quedó ahí mientras lo levantaban con cuidado, mientras revisaban sus heridas, mientras alguien decía que había sobrevivido de milagro. Ella no soltó su pelaje. No porque tuviera miedo de perderlo, sino porque no quería que él pensara, ni por un segundo, que ahora estaba solo. Los días siguientes fueron extraños. La rutina cambió. Las miradas ya no eran las mismas. El mestizo fue llamado de otra forma. Ya no peligroso, ya no problema. Ahora era el perro, el que la protegió, el que avisó. Pero él no reaccionó a esas palabras. Solo buscaba a la niña con los ojos. Cuando por fin pudo levantarse, caminó despacio, todavía adolorido, pero con la misma determinación de siempre. Fue directo hacia ella y se sentó a su lado, como si nada hubiera cambiado, como si ese siempre hubiera sido su lugar. La niña, por su parte, empezó a cambiar también. No de golpe, no de manera evidente, pero algo en su postura se enderezó. Algo en su mirada se sostuvo un segundo más. Ya no caminaba como quien pide permiso para existir. Caminaba acompañada. El mundo siguió fallando, porque siempre falla. No todos los finales son justos. No todas las heridas sanan rápido. El mestizo cargó sus marcas el resto de su vida. Cojeó un poco. Dormía profundo, pero siempre alerta. Y aún así, nunca dejó de ponerse entre ella y lo que no entendía. Porque algunos guardianes no usan uniforme. No hablan, no piden nada, solo se quedan. Y a veces, eso es lo único que mantiene a alguien con vida. Si alguna vez un animal estuvo ahí para ti cuando nadie más lo estuvo, quédate, suscríbete. Estas historias no ladran, acompañan. ¿Desde dónde nos estás escuchando hoy?